Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Sionismo, no solo cuestión de judíos. Estamos nuevamente con Luciano Mondino. ¿Qué tal, Luciano? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, tenemos hoy muchas cosas por comentar, más que nada porque en estos momentos está aterrizando la delegación de Estados Unidos comandada por Donald Trump a China, a una reunión cumbre que a veces cuando se especulaba con el reinicio de la guerra en Irán, muchos alertaban de cuidado porque en estos días, esta semana, se va a dar una cumbre que a mi juicio es quizás el evento geopolítico más importante del siglo XXI, de los años que vienen del siglo XXI, como es el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de China, Xi Jinping, el secretario del Partido Comunista Chino, que son sin dudas las dos grandes superpotencias que este sistema internacional tiene. ¿Por qué hago foco en esto? Porque no solo es una reunión, una cumbre que va a marcar los próximos 25 o 50 años, sino que sin dudas define también el futuro más próximo del régimen de los ayatolá. Es decir, está llegando Donald Trump a esta reunión con Xi Jinping después de haber socavado fuertemente la base energética de la propia China. Y esto pongo los casos de Venezuela y de Irán. Hay que saber que en enero, cuando Estados Unidos inicia justamente la captura de Nicolás Maduro, quita a Maduro del poder del régimen chavista en Venezuela, y en febrero inicia la operación militar junto con Israel en Irán, decíamos que cuidado, que el objetivo que planteaba Washington podía no coincidir en lo que son los supraobjetivos o los objetivos más importantes que podría tener, por ejemplo, Jerusalén. Y esto estaba muy claro porque la administración Trump intentaba darle un mensaje, una clara señal a China, que era: estás comprando petróleo barato en Venezuela y en Irán, bueno, ahora dejas de comprarlo barato y vas a empezar a ver cómo Estados Unidos de alguna forma empezaba a reposicionarse muy bien, ya no solo en el plano estratégico, sino también en lo que interviene directamente con hidrocarburos y petróleo, que era la llave quizás más importante. Todo en simultáneo se da con las conversaciones que todavía tienen lugar en Islamabad, que con este viaje de China, sé que Marco Rubio está embarcado en esta delegación, hay que ver realmente quién le da prioridad a la conversación con Irán, o si esto último termina ya no desplazándose a un segundo o tercer lugar frente a la envergadura que tiene la reunión en Pekín. Sin embargo, estas conversaciones obviamente tienen todavía el punto central en ver qué es lo que Irán va a hacer, cuáles son los próximos pasos que la República Islámica dará a la hora de poder definir cuál va a ser finalmente los próximos pasos. Hubo una entrevista que dio Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, hace unas horas atrás a una cadena de noticias de Estados Unidos, muy buena, en la cual señalaba cuál era el rol de Israel a partir de todo este escenario que se abría con las negociaciones en Irán, y cómo también todo el esquema del Medio Oriente, tanto en Israel como en los países árabes del Golfo, se había estado modificando radicalmente desde el 28 de febrero del 2026, insisto, cuando inicia esta campaña militar en manos de Israel y de los Estados Unidos. Algo hablamos en programas anteriores sobre la posición del Golfo, sin embargo, Irán es hoy todavía quien está articulando todo este punto muerto del acuerdo con la República Islámica, y cómo también esta República Islámica está muy envalentonada a pesar de la apabullante superioridad militar que tanto Estados Unidos y el Estado de Israel han desplegado en su propio territorio. Por eso, cuando fui haciendo como una selección de los puntos más importantes que se están dirimiendo hoy justamente en Pakistán, siempre hay que hacer la aclaración pertinente de que Pakistán no es un actor aleatorio, es decir, tampoco es un actor neutral, es un país que además es poseedor de las armas de destrucción masiva nucleares, es un Estado fallido a toda regla, y quizás uno de los fracasos corpóreos más importantes que ha tenido toda la comunidad internacional para evitar que un país con fuertes
influencias islamistas se haga justamente con el control de las armas de destrucción masiva de tipo nuclear. Además, Pakistán es un socio muy importante en lo que es toda la estrategia comercial de China. Y esto es obviamente un dato no menor, más que nada porque si contamos que toda esta guerra tiene un contexto muy muy claro frente a lo que es cada mensaje en la Guerra Fría 2.0, que tiene lugar entre Estados Unidos y China. Es decir, hay una Guerra Fría que no tiene que ver tanto con componentes ideológicos y políticos como sí tenía la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX, sino una Guerra Fría mucho más ligada a los recursos, a lo económico, a lo comercial y a lo energético. 4 patas, de alguna forma, que tiene esta gran mesa que define. Hay una descripción muy buena que hacen especialmente analistas como políticos o politólogos también, que dicen, bueno, a fin de cuentas el sistema internacional no está plagado de conflictos, sino que hay un conflicto troncal y a partir de ese conflicto muchos otros subconflictos que se enmarcan dentro de ese principal. El principal, sin dudas, es la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. En esto Pakistán también se posiciona de una forma verdaderamente interesante para analizar, porque hay mucho actor comercial detrás de esto y que sin duda quizás el próximo programa le podríamos dedicar algunos minutos. Sin embargo, los puntos más importantes que encontramos hoy siguen pasando por una República Islámica que entiendo, por lo menos percibe que Trump no va a volver a atacar. Creo que aquí, y también en algún programa hemos hecho, Jorge, hincapié, muchas veces parece como que Irán piensa que Donald Trump es Obama o es Biden, y esto nada más alejado de la realidad. Creo que hay demostradas experiencias en la práctica y en la vida real que Donald Trump se maneja con ya no solo una retórica y una actuación, sino con una forma de proceder que no tiene absolutamente nada que ver, es radicalmente opuesta a sus antecesores. Y esto no es un dato menor, porque muchas veces a Trump de mala forma se lo evalúa por lo que dice y no realmente por lo que hace, que es lo más importante. Hoy las reclamaciones o las demandas que tiene la República Islámica de Irán pasan por algunos puntos que en la perspectiva de los Estados Unidos y de actores que también entran de forma secundaria, como Israel y los países árabes del Golfo, se vuelven realmente inaceptables. Primera, el fin de la guerra en todos los frentes, y esto incluye también al Líbano. Esto delata algo que a mi parecer es fundamental y empieza a demostrar parte de este cambio tectónico que hay en el Medio Oriente, y es que la República Islámica ahora depende de sus proxies para seguir en carrera. Es decir, ya no solo depende de Hezbollah en el Líbano, sino también intentar reanimar a Hamas en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, cuando consultas en Israel, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar y mucha preocupación, lógicamente, más que nada en las poblaciones del sur, porque hay una idea de que el tema en Gaza quedó un poco inconcluso, que no hay nada concreto sobre lo que vaya a pasar, por lo menos en el corto plazo. Está el Board of Peace, que sigue de alguna forma actuando, pero que no ha dado señales muy claras sobre principalmente el desarme de Hamas. Y luego con los hutíes en Yemen, que sabemos que es otra realidad. Los hutíes de alguna forma como que han hecho alguna aparición muy tenue durante la guerra que tuvo lugar a partir del 28 de febrero, furia épica, Epic Fury, pero no hay tampoco una participación muy clara de los hutíes. Hubo como algunos misiles que se han disparado hacia el Estado de Israel, estos fueron interceptados, y los hutíes dijeron, bueno, nosotros ya participamos, salimos en defensa de Irán, pero no hay un involucramiento muy directo. Esto tiene que ver también por la posición que ahora Emiratos Árabes Unidos está tomando en la zona de Yemen, y especialmente en el estrecho Bab el-Mandeb, los golfos como el de Adén, y toda la posición que tiene el Mar Rojo en este sentido. Sin embargo, el Líbano es todavía quizás esa carta de mayor incertidumbre, en donde el destino final que va a tener Hezbollah se va a dirimir finalmente en Irán. Así como el futuro de los ayatolás se dirime en China, el de Hezbollah se dirime en Irán, cayendo la República Islámica de Irán o haciendo una mutación de su régimen. Probablemente veamos muy trastocada la estabilidad
de una organización terrorista que es proxy neta y claramente de Irán. Esto cualquier fuente en el Líbano que consultás al día de hoy te dicen Hezbollah no responde a los intereses libaneses, responde únicamente ni siquiera a los de Irán, a los de la República Islámica de Irán y su líder supremo, que es hoy realmente una suerte de reedición de esa figura desaparecida del Mahdi, esa idea que tienen los chiitas duodecimanos sobre los líderes desaparecidos. No se sabe si hay un Mojtaba Jamenei que está herido o que ha sido finalmente eliminado al comienzo de la guerra, pero está todavía esta cuestión ahí dando vueltas. Lo cierto, Hezbollah está resistiendo cualquier tipo de acuerdo de negociación que pueda abarcar entre el Estado de Israel y el gobierno de Joseph Aoun. Hay todo un entendimiento en la política libanesa que es verdaderamente novedoso, pero ahí todavía está la cuestión de la capacidad del gobierno libanés de poderle hacer frente al armamento de Hezbollah. Segundo punto que sí me parece importante y es toda esta cancelación de las sanciones y la liberación de los fondos bloqueados con los que Irán pretende reconstruir por lo menos una parte importante de su degradada capacidad militar, capacidad que ha sido además fuertemente golpeada no solo en la última guerra, sino también en la guerra de los 12 días que tuvo lugar hace aproximadamente un año, casi un año atrás, en el que el Estado de Israel actuó directamente con su fuerza aérea en territorio iraní, propinó golpes muy importantes no solo a su capacidad nuclear, sino también a su capacidad misilística, y tuvo principalmente un Irán que empezó a estar rodeado casi en todos sus frentes. Esto sí que es interesante porque si uno analiza la estrategia de proxies o de guerras subsidiarias que Irán desplegó desde el año 1979, pero con mucha mayor celeridad desde el final de la guerra con Irak en el año 88, va a entender que el objetivo estratégico no solo era la estrategia de pinza o el anillo de fuego para envolver a Israel y a la península arábiga, sino que tenía que ver también con eliminar cualquier tipo de posibilidad de que se desatara una guerra dentro del propio territorio iraní. La guerra entre Irak e Irán fue para los ayatolá un gran trauma en la historia incluso nacional de esa República Islámica que empieza en el año 79, y hubo a partir de todo eso una serie de intentos para evitar que este escenario no se repitiese. Y esto en realidad en los últimos años, desde el 7 de octubre del 2023, viene cambiando de forma muy precipitada. Y esto claramente es percibido como un gran riesgo desde Teherán. Aquí si viéramos, por ejemplo, Siria, al caer el régimen de Bashar al-Assad, ya no tiene la conexión con el Líbano como tenía hasta ese momento, e Irán pierde no solo en Siria, en Líbano, una unidad territorial para sostener a Hezbollah, sino que además ha perdido una pieza muy clave, y se conoce además que Israel ha utilizado, por ejemplo, el espacio aéreo sirio, como también los Estados Unidos, para desplegar muchos de los ataques que vinieron posteriormente dentro de Irán. Lo mismo podríamos traspasar hacia Irak, que hay toda una intervención hacia lo que es la sostenibilidad del gobierno de Bagdad, tras todo este aumento de participación de las milicias chiitas que vienen jugando desde hace mucho tiempo en este territorio. El tercer punto iría a lo que es la compensación de los daños causados por la guerra. Esto creo que es lo que más risa puede generar en la administración Trump, personalmente por lo que es la figura del presidente de los Estados Unidos, y segundo porque no hay ningún tipo de posibilidad de que Estados Unidos descongele, por lo menos en este escenario, cualquier tipo de partida hacia lo que queda los vestigios de la República Islámica de Irán. Y aquí hay una oposición muy marcada hacia lo que significa ya no solo los intereses de Washington, sino también los de Israel y de otros países como Qatar y Omán, que inicialmente tenían una posición quizás mucho más equidistante, y que a partir de haber sido objeto de este ataque por parte de Irán están cambiando muchas de sus posiciones. Y un último punto que tiene que ver con el reconocimiento del derecho de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz, algo que complicaría mucho a los países árabes, pero que estos últimos, principalmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, junto con la India y el propio Israel, ya están planificando algunas rutas alternativas que creo que pueden ser parte de los temas más importantes que vamos a ver en las siguientes semanas.
Para cerrar, algunos puntos que creo que son fundamentales, 2 o 3 que nos sirven como para entender algunas directrices de las semanas y los días que tenemos por delante. Primero, la República Islámica está sosteniendo que Trump no volverá a atacar. Esto es un poco lo que decía al principio. Creo que hay un grave error en Teherán en pensar que Trump es Obama o que es el propio Biden. Segunda cosa, a diferencia del 28 de febrero, hoy los países árabes del Golfo no aceptan un estado de cosas que lleve a un Irán más peligroso que antes de la guerra. Y esto creo que es muy claro incluso también en la posición que toma Arabia Saudita, que es quizás el que venía acercando más posiciones políticas y diplomáticas con Irán en alguna diplomacia pública y privada, pero que a partir del 28 de febrero esto empieza a cambiar radicalmente. Y siempre hago también la misma aclaración, estos países, a diferencia de Israel, tienen muchísimo dinero para volcar en lo que significa el lobby en Washington. Y ya para cerrar, es imposible una dirección unificada, esto también lo estuvimos viendo dentro de la República Islámica de Irán, porque su cúpula ha sido quebrada, esa división que empieza a darse probablemente desde la eliminación de Qasem Soleimani en el año 2020 y toda esta división entre lo que es la Guardia Revolucionaria y los órganos más políticos que tiene la República Islámica empieza a tomar una mayor crudeza con la eliminación del líder supremo, Ali Khamenei, al comienzo de la guerra. Probablemente esto quito todo lo que es la discusión sobre lo que significa el martirio para la concepción islámica, pero sí que voy a un dato que me parece clave y es que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araki, uno de los que más ha resonado en las voces públicas en las negociaciones con los Estados Unidos, al comienzo de la guerra dijo muy claramente: todos los mandos militares están actuando en base a indicaciones u órdenes que fueron dadas antes, es decir, antes de la eliminación del propio Ali Khamenei, y expuso el ministro de Asuntos Exteriores una realidad que es una cúpula completamente doblegada, completamente partida, y que afecta al proceso de toma de decisiones y a la capacidad de mando que hoy en Irán está fuertemente desgarrada, y que esto además tendrá probablemente incidencias en el futuro cercano para Irán. Pues te agradecemos mucho, Luciano Mondino, que nos hayas acercado a esta interpretación de lo que está sucediendo, que es muy confuso incluso para gente que más o menos sigue las noticias. No sabemos quién está ganando, quién está perdiendo, y si ahora el partido en realidad no se está jugando en Islamabad, sino que se ha trasladado a China, ¿no? Así que, bueno, nada, seguiremos en contacto contigo y dentro de 2 semanas veremos cuáles son las novedades y las analizaremos. Muchas gracias. Así será. Un saludo, un abrazo.